Hola, hoy hablaremos sobre el movimiento relativo en la mecánica clásica newtoniana y también sobre las transformaciones galileanas. Para hablar sobre el movimiento relativo, hace falta saber que este se relaciona inicialmente con cinemática, en donde se establece la naturaleza relativa del movimiento y la adición de velocidades, lo que serían las transformaciones en su forma galileana. En este contexto, se expondrá el principio de relatividad. Este principio exige o demanda la equivalencia de todos los observadores en la aplicación de leyes físicas para describir fenómenos naturales, en este caso el movimiento. Como ya lo hemos estudiado, la idea primaria e intuitiva de movimiento es el cambio de la posición de un cuerpo. Esta afirmación no siempre coincide si son dos o más de los observadores que aprecian el movimiento. Esto se debe a que los conceptos de reposo y de movimiento son relativos al observador que los describe. De este modo, el movimiento de un cuerpo debe especificarse respecto a otros cuerpos que constituyen el llamado sistema de referencia. Ahora, ¿qué es un sistema de referencia? La descripción del movimiento de un cuerpo requiere inobligiblemente la introducción de un sistema de coordenadas espaciales que permite identificar uníquamente cada punto del espacio físico y una coordenada temporal que permite determinar el orden cronológico de sucesos en cualquier punto del espacio. A este conjunto de coordenadas espaciotemporales se le denomina sistema de referencia. La cuestión que surge inmediatamente después de elegir un sistema de referencia es si la descripción del movimiento cambia cuando se cambia el sistema de referencia seleccionado. La respuesta a esta cuestión está contenida en las transformaciones de Galileo, pero eso lo veremos más adelante. La descripción matemática del movimiento de los cuerpos implica conocer sus posiciones en cada instante de tiempo. Para esto es necesario adoptar un sistema de coordenadas relacionado al sistema de referencia elegido. Cuando se determina la posición de un cuerpo respecto a un sistema de coordenadas solidario a un sistema de referencia, se tiene ubicado el mismo. De acuerdo a esto, los sistemas de referencia están basados en los conceptos de espacio y tiempo de la teoría Marco, es decir, la mecánica clásica o newtoniana, donde se consideran aproximaciones de las características reales del espacio y del tiempo. Bueno, ya hemos abarcado algunos temas relacionados con el movimiento relativo y que tienen gran importancia para describir este. Pero ahora vamos a hablar sobre la mecánica clásica, ya que el movimiento relativo se describe por medio de la mecánica clásica. Como ya lo sabremos, la mecánica clásica tiene tres leyes fundamentales, pero para el movimiento relativo, dos de ellas son de gran importancia para entenderlo. La primera ley surge con el concepto de partícula libre, entendiendo que es aquella la cual no interactúa con ninguna otra, o sea que se encuentra en un estado aislada. Y este estado sería en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Y para sacar la partícula de este estado, se necesita otra partícula que interactúe con ella. La segunda ley de Newton busca la causa para explicar cualquier salida del estado de equilibrio y cuantitativamente establece la proporcionalidad lineal entre la causa para cambiar el estado del movimiento y el efecto. Identifica la constante de proporcionalidad como la masa del objeto, lo que sería la inercia, lo que le da un carácter resistivo en medida de la posición que presenta el objeto bajo el estudio del movimiento translacional. Para concluir, la validez de las leyes de la mecánica de Newton se restringen al llamado sistema de referencia inercial, cuya definición primaria se puede formular como aquel desde el cual se observa la partícula libre con una aceleración nula. Serán pues sistemas de referencia inercial equivalentes todos los que se encuentran en reposo o en un movimiento rectilíneo y uniforme. Desde todos ellos se cumplen las tres leyes de la mecánica clásica. A este hecho se le ha dado el nombre de principio de la relatividad clásica o de Galileo. Como lo hemos visto, las transformaciones de Galileo forman una de las principales bases en la que se apoya la física newtoniana, ya que para la descripción de un movimiento es necesario un sistema de referencia. El estudio de los movimientos e interacciones de un cuerpo implica la determinación de la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo para un sistema de referencia elegido previamente. Respecto a la pregunta planteada anteriormente, si la descripción del movimiento cambia cuando se cambia el sistema de referencia, gracias a las transformaciones galileanas veremos que este no cambia, gracias a la invariación que podemos encontrar en las leyes de Newton. Haciendo una de estas transformaciones, esas transformaciones
son usadas para describir el movimiento observado por dos sistemas de referencias totalmente distintos, los cuales, que a pesar de observar movimientos relativamente diferentes, por medio de las transformaciones, veremos un cambio invariante en la velocidad y movimiento. Las transformaciones de Galileo incluyen las ecuaciones de transformación para la posición y el tiempo, la velocidad y la aceleración, medidas en los sistemas inerciales. Esta nos permite establecer si una magnitud es invariante frente a un cambio de coordenadas. Para este ejemplo vamos a tomar dos sistemas de referencia, S mayúscula y S mayúscula prima, los cuales tienen componentes en las tres dimensiones. Estos dos sistemas de referencia o observadores, uno de ellos, el S mayúscula normal, está fijo, mientras que el S mayúscula prima está en el estado de movimiento constante. Ambos se encuentran observando una partícula puntual, la cual se encuentra a una distancia r del observador fijo S y a una distancia r' del observador S mayúscula prima, el observador móvil. Según las transformaciones de Galileo o el principio de relatividad de Galileo, la distancia r de la cual el observador fijo ve a la partícula es igual a la distancia r mayúscula más r', donde r mayúscula es la distancia a la que se encuentra el observador móvil del observador fijo. Aquí se toma los tiempos iguales, donde el tiempo del observador fijo es igual al tiempo del observador móvil. Por otra parte, si queremos hallar la velocidad de los observadores, tendremos que derivar. Al derivar la posición que se encuentra la partícula del observador fijo, obtenemos la velocidad de la partícula vista por el observador fijo. Y derivando la posición r', obtenemos la velocidad de la partícula observada por el sistema o el observador móvil. Mientras que si derivamos la r mayúscula, que sería la posición en la que se encuentra el observador móvil del observador fijo, obtendremos la velocidad del observador móvil medida por el observador fijo. Por último, para poder hallar la aceleración, tendríamos que derivar las velocidades obtenidas. En este caso, tendremos la aceleración del sistema de referencia y la aceleración del sistema de referencia en movimiento, que serían a y a sub prima. Pero antes de hallarlo, tendremos que tener en cuenta que para el movimiento relativo, el cual implica usar las leyes de Newton, te necesitaba pues, tener una cosa particular, que era o movimiento rectilíneo uniforme o estar en estado de reposo. Y debido a esto, podemos relacionar los estados de ambos sistemas de referencia. Uno de ellos está en reposo, que sería el S mayúscula, y el otro está en movimiento rectilíneo uniforme, que sería el S mayúscula prima. De esta manera, la V mayúscula, que sería la velocidad, la cual observa el sistema de referencia inicial del sistema de referencia en reposo, sería una constante, ya que se mueve en movimiento rectilíneo uniforme. Y a la hora de derivar esto, eso nos daría 0, lo cual nos daría igual a que la aceleración que observa el sistema de referencia en reposo es igual a la aceleración que observa el sistema de referencia en movimiento rectilíneo uniforme.